Todo lo puedo en aquel que me conforta. La doctrina social de la Iglesia en nuestro mundo. Un programa del Instituto CEU de Humanidades Ángel Ayala y la Asociación Católica de Propagandistas. Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos un viernes más a Todo lo puedo en aquel que me conforta, el programa de la Asociación Católica de Propagandistas y el Instituto CEU de Humanidades Ángel Ayala, en el que desgranamos la doctrina social en nuestro mundo. Volvemos hoy con un espacio dedicado a la sección de Historia de la Doctrina Social. En programas anteriores comentábamos el contexto histórico del pontificado de Achille Ratti, el Santo Padre Pío XI, durante los años 1922 a 1939. Entre otros, el desarrollo del fascismo en Italia y las respuestas que el Papa propuso a los desafíos que se planteaban en la Europa de entreguerras. Veíamos también la aparición de la segunda gran encíclica social, la 40º Anno, publicada el 15 de mayo de 1931. Sin embargo, hoy vamos a centrarnos en el documento que el Papa quiso dedicar a la Iglesia en España durante los primeros años de la Segunda República, la encíclica Dilectissima Nobis, que podríamos traducir como muy querida para nosotros, y que fue publicada el 3 de junio de 1933. Para ello contamos hoy con José Luis Martín de Miguel, profesor de Doctrina Social de la Iglesia de la Universidad CEU San Pablo, y con Jesús Cogollos, profesor de esta misma disciplina y de claves de Historia Contemporánea, de la misma universidad y que ya es un habitual en nuestro programa. Jesús, hoy vamos a hablar de la situación en España, después de varios programas refiriéndonos a Europa. A la hora de entender por qué la Santa Sede publicó la Dilectissima Nobis en 1933, ¿qué aspectos podemos destacar del contexto sociopolítico español de ese momento? Pues buenas tardes, Clara, buenas tardes, José Luis. Bueno, pues la verdad es que fue un contexto muy convulso. Estamos al final de la dictadura del general Primo de Rivera, ¿no?, que había comenzado en septiembre de 1923 y que va a concluir en enero de 1930, en un momento en el que no era posible volver a la normalidad constitucional, la Constitución de Cánovas de 1876, porque había quedado muy desvalorizada, ¿no?, para significativos sectores de la opinión pública. Hay que decir que España todavía estaba con un cierto retraso respecto a las economías de los principales países europeos, ¿no? El desempleo todavía era significativo. España dependía mucho del sector primario, de la agricultura. El régimen de Primo de Rivera, la dictadura de Primo de Rivera, había generado una sensación como de prosperidad entre las clases trabajadoras, ¿no? Un poco porque se había reducido mucho la criminalidad social, porque se habían estabilizado los precios, habían disminuido las huelgas. El general Primo de Rivera se había apoyado mucho en la UGT, no tanto en el sindicalismo cristiano. Y había invertido mucho en obra pública. Esto había absorbido bastante los niveles de paro. Había protegido a las familias numerosas con un decreto en 1926, había fomentado la edificación de casas baratas, que luego continuará Federico Salmón durante la República y después en el régimen de Franco. Luego está también la crisis económica del crack de Nueva York de 1929, que también tuvo su incidencia, aunque la economía española estaba un poco encerrada en sí mismo todavía, y los efectos llegarían ya durante la República, ¿no? La cuestión es que a nivel político y social pues no se le permitía al rey Alfonso XIII, digamos, volver a aplicar el texto constitucional. Y durante 1930 comienzan a surgir muchas voces que piden una experiencia republicana en España, ¿no? En agosto se había formado el célebre Comité Revolucionario de San Sebastián, en el que habían participado fuerzas de izquierda y de centro republicano, podríamos decirlo así.
El rey había buscado en febrero de 1931, con el gobierno que encarga al almirante Aznar, la convocatoria de unas elecciones municipales para el 12 de abril de 1931, un poco para que fuera la entrada de nuevo para la aplicación del régimen constitucional. Sin embargo, la opinión pública había cambiado, ¿no? Y estas elecciones del 12 de abril se convirtieron en realidad en un plebiscito para el régimen, ¿no? O sobre el régimen. Es verdad que las candidaturas monárquicas obtienen más votos, pero también es cierto que las fuerzas republicanas, las candidaturas que pedían una república, pues ganaron en las ciudades importantes, ¿no? Esto precipitó los acontecimientos. Como es sabido, el rey Alfonso XIII sale de España por Cartagena al exilio y el 14 de abril se forma un gobierno provisional que proclama la República en España. ¿Y cómo reacciona la Iglesia ante la República que se proclama ese día? Bueno, pues es un tema que ha dado se han vertido muchos ríos de tinta, pero lo cierto es que la jerarquía actuó con mucha moderación, fue muy prudente ante el cambio de circunstancias, ¿no? El régimen, es verdad, el nuevo régimen proclamó enseguida que iba a respetar los derechos fundamentales de los ciudadanos, ¿no? Entre ellos, pues estaba la conciencia individual, la libertad de creencia y de cultos. Es decir, que Fernando de los Ríos, del Partido Socialista, el día 16 de abril, comunicó al nuncio Federico Tedeschini que respetaría las cosas de la Iglesia, ¿no? Y al mismo tiempo le pidió colaboración a la jerarquía. Y por eso la Santa Sede a los obispos españoles, en torno al 24 de abril de 1931, les pide colaboración, ¿no? Y la Santa Sede reconoce inmediatamente el nuevo estado de cosas en España, reconoce la República, ¿no? Es verdad que luego, el 1 de mayo de ese mismo año, el cardenal Pedro Segura elogia al monarca exiliado en una pastoral, que tampoco dijo nada de extraordinario, porque se limitó a decir que durante su reinado el rey había sabido conservar la antigua tradición de fe de los españoles, ¿no? Y que no era posible olvidar, que había consagrado a España el Sagrado Corazón de Jesús en mayo de 1919. Sin embargo, este documento, esta pastoral de don Pedro Segura, molestó mucho al gobierno, ¿no? Hasta el punto de que terminará siendo expulsado, ¿no? El cardenal se irá a Roma, vivirá a partir de ahí, en ese momento en Roma, en la Santa Sede, ¿no? Apartado, digamos, de la curia. Pero claro, tenemos que hacer mención a los sucesos tan dramáticos, tan horribles del 11 al 13 de mayo, donde durante 3 días de auténtico desenfreno popular se quemaron casi un centenar de edificios religiosos. En Madrid, en Valencia, en Alicante, en Málaga, y después la expulsión del obispo de Vitoria el 17 de mayo. En junio se convocan elecciones a Cortes Constituyentes, una ley que atribuía los escaños por mayorías, y que esto beneficia a los partidos republicanos, ¿no? Perdón. Total, que al final se genera una cámara de una mayoría aplastante de las fuerzas republicanas, y esto es lo que va a provocar la aprobación de una legislación anticlerical. José Luis, la Constitución del 31 establecía claras restricciones para la Iglesia, ¿no fue así? Sí, buenas tardes, Jesús y Clara. Pues sí, las mismas Cortes Constituyentes aprobaron una Constitución que establecía en el artículo 3 que el Estado español no tiene una religión oficial, con lo que se rompía la confesionalidad que había precedido a España. También, en el artículo 26, anunciaba el sometimiento de las confesiones religiosas a una ley especial,
Renunciaba así al mantenimiento estatal del culto y clero y prohibía la enseñanza y cualquier actividad industrial o comercial a las congregaciones religiosas, y disolvía de este modo todas las órdenes religiosas que, además de los 3 votos canónicos, tuvieran un cuarto de especial obediencia que fuera distinta a la legítima del Estado, esto es, la misma Compañía de Jesús. En el artículo 27 reconocía la libertad de conciencia, a la vez que sometía los cementerios a la jurisdicción civil. Y en el artículo 44 establecía la posibilidad de subordinar la riqueza, incluso eclesiástica, a los intereses de la economía nacional, recurriendo así a la expropiación y a la nacionalización. Y luego, durante 1932, continuaron aprobándose nuevas medidas. Sí, efectivamente, ¿no? En enero de ese año, precisamente en base al artículo 26 que citaba José Miguel, bueno, pues se decreta la disolución de la Compañía de Jesús. En realidad la compañía no había dado pretexto alguno para que se la considerara incompatible con la República, ¿no? Atendía a las clases populares, tenía obras de instrucción, de beneficencia, mantenía centros de formación técnica para obreros. Esto no se suele destacar en los libros de historia, pero por ejemplo en Madrid se habían formado más de 6.000 peritos mecánicos electricistas en el centro de los jesuitas, ¿no? En este momento había entre 3.000 y 3.600 jesuitas en España, y había la compañía tenía 21 colegios de enseñanza media. Publicaba revistas periódicas como Razón y Fe, Lectura Dominical, que llegaba a los 35.000 ejemplares, es decir, tenían también una penetración en la vida cultural. Bueno, esto fue en enero de 1932. En febrero, a comienzos, se aprueba la ley de divorcio. Se decreta la secularización de los cementerios. Se retiran los símbolos religiosos de las escuelas. Entra en vigor la ley de matrimonio civil, que se había aprobado en junio del año anterior. A la Federación de Estudiantes Católicos se le quita la subvención que venía cobrando de 6.000 pesetas en el mes de noviembre. Pero sobre todo, lo que más incidencia tendría sería una ley llamada de confesiones y congregaciones religiosas de junio de 1933, ¿no? Ahora la explicará un poco mi compañero. Y también se hace de forma drástica el presupuesto eclesiástico. El gobierno suprime el presupuesto de culto y clero, ¿no? Bueno, reduce en un 20% el del clero y da como una especie de prórroga hasta principios de 1934. A partir de ahí, el Estado dejaría de dotar por este concepto. Claro, esto formaba parte de la tradición de los estados liberales durante el siglo XIX. Esto era un pago a la Iglesia como consecuencia del expolio que se había producido de bienes y en las cosas y en las personas de la Iglesia. Esto fue una medida muy unilateral, ¿no? Y luego, a partir de 1934, el gobierno de centro-derecha, después de las elecciones de noviembre del 33, pues recuperará 2/3 de esta paga, ¿no? Pero la medida fue de reducir, de acabar con el presupuesto eclesiástico completamente. Y en este contexto de medidas cada vez más, quizá un poco represoras, ¿cuál fue la reacción de la jerarquía eclesiástica, José Luis? Bien, pues efectivamente, pues hubo una reacción como tal, ¿no? Pero esta reacción fue comedida. Dentro de la firmeza de su posición, la Iglesia reaccionó. Alcalá Zamora agotó el tiempo legal para firmar esta misma ley de congregaciones religiosas, pero finalmente lo haría el 2 de junio de 1933. Inmediatamente, la ley fue condenada por el mismo pontífice, por Pío XI, ¿no? En esa encíclica de la Directísima Nobis del 3 de junio de 1933, el mismo día en que la ley aparecía publicada en la Gaceta de Madrid. También se condenó en una carta colectiva de los obispos del 25 de mayo. Y el nuevo arzobispo primado de Toledo, el cardenal Gomá,
publicó una célebre carta pastoral titulada Las horas graves. Llegamos por fin al texto de la encíclica. ¿Qué es lo que planteaba la Dilectissima Nobis? Pues bien, se trata de la segunda encíclica que se ha dedicado propiamente a España, tras la Cum Multa Sint del Papa León XIII, ¿no?, el fundador de la doctrina social de la Iglesia. En este caso, la Dilectissima es un documento que propiamente responde a la misión de esta ley de confesiones y congregaciones. La ley había sido calificada por el periódico El Liberal de Indalecio Prieto como la gran obra maestra de la República. Esta norma suponía la punta del iceberg de todo un proyecto de descristianización de España. Por eso se hacía necesario que el Santo Padre dirigiera una encíclica a una tierra que era queridísima, ¿no?, para el Papa, tal y como señala el mismo título. Todo el texto destaca por la noble prudencia de Pío XI, quien desde el principio señala que no es una respuesta al sistema político español, recordando que no hay problema con este régimen republicano y señalando que es propio de los nuevos tiempos, sino que propiamente reacciona al contenido aprobado por este sistema político. Pío XI, con corazón de padre, enseña la sana doctrina de que cuando el poder civil se separa de la fuente de autoridad, que es Dios, y de su ley natural, entonces pierde su fuerza vinculante. Es lo que el mismo San Agustín decía, que un Estado que no se regiera según la justicia se reduciría a una gran banda de ladrones. Y es importante recalcar en este sentido que también está de fondo la cuestión de la masonería, cuya militancia podía darse previamente en los mismos ministros del gobierno. El propio Azaña soñaba con aplicar la Revolución Francesa, extirpando así la identidad y la historia española que él consideraba todo un lastre. En el mismo documento, el Papa afirma que detrás de todas estas persecuciones hay grupos sectarios que conspiran contra el mismo Cristo y su Iglesia, en similitud con el panorama que ya se planteaba en México y en Rusia, sobre los que también había tratado el mismo pontífice. ¿Qué elementos de persecución se mencionan en este documento? Pues existen varios atentados a las libertades de la Iglesia en España. En este caso podríamos hablar de la incautación de los bienes patrimoniales, la expulsión de los jesuitas del año anterior, como bien ha señalado mi compañero Jesús, las limitaciones al culto, las restricciones a la educación o la misma administración de los sacramentos. En este caso, Pío XI califica estos hechos de una auténtica persecución religiosa. No existe la subsidiariedad y se limitan directamente las funciones que le son propias a la Iglesia. Así también nos encontramos con una Iglesia española que está perseguida, atada y aprisionada, desposeída de sus bienes patrimoniales, donde el mismo Pío XI, en este sentido, se pregunta cómo podrán pagarse esos mismos tributos que al mismo tiempo se están imponiendo. ¿Guarda relación la Dilectissima Nobis con otros documentos de Pío XI? Pues sí. Lo cierto es que es una encíclica donde se deja entrever la sensibilidad del propio Pío XI, ya que denota una actitud sopesada en todo lo escrito, actitud propia de este Papa archivero. Es llamativa la alusión directa a la quas primas y al reinado social de Cristo, en plena continuidad así con su magisterio. También aparece recogido el tema de la educación de la juventud, que ya había tratado el mismo pontífice en la Divini Illus Magistri. Por último, me gustaría señalar que no es propio del cristiano caer en la desesperanza, sino acudir a Cristo como ancla y sostén, y así lo hace Pío XI, que aunque se da una situación crítica y agresiva para la Iglesia española, no deja de llamar a la acción, rechazando todo lamento vacuo, y por ello pide la unidad a los católicos españoles para que se unan disciplinados para la defensa de la fe. El mismo periódico El Debate, al publicar la encíclica, dirá en su portada: el Papa, en una encíclica, conforta y alecciona a los católicos españoles. Esta llamada a la esperanza de Cristo hace que Pío XI pida la conversión de las almas, exhortando a Dios para que, literalmente, ilumine las inteligencias, enderece las voluntades y mueva los corazones de los que gobiernan. Bueno, a mí me gustaría también poner en valor, como se dice habitualmente, que en este contexto de persecución religiosa, porque no lo podemos calificar de otra manera, pero como el Papa no quiso romper relaciones con el Estado español, ¿no? Y esto lo hizo, las fuentes así lo dicen, porque tenía muy en cuenta la situación de los católicos en la República, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que no quería era perjudicar más la situación de ellos, ¿no? Lo que pasa que, claro, mientras
mientras permaneciese este régimen de separación Iglesia-Estado, ¿no? Pues claro, la Santa Sede no podía admitir el estado de cosas, ¿no? No podía, por ejemplo, aprobar el concordato de 1851 para la provisión de sedes vacantes. Es decir, la Santa Sede consideró que la República había decidido romper el concordato, la aplicación del concordato, por lo tanto no cabía la colaboración con el Estado en esta cuestión, ¿no? Luego también hay otra cuestión que aparece también en las fuentes, y es cómo el Papa le pide al nuncio a Tedeschini que suprimiera las invitaciones para los actos sociales que se organizaran en la Nunciatura de Madrid. O sea, un poco como diciendo: la Iglesia no está contenta con lo que está sucediendo, no podemos darle normalidad a lo que no lo es, ¿no? Y la historiografía suele coincidir en el buen hacer de Federico Tedeschini. Fue un nuncio con unas capacidades de diálogo, de prudencia, de mesura muy grandes, ¿no? Hasta el punto de que más de un ministro del gobierno, por ejemplo Luis de Zulueta, el ministro de Estado, reconocieron en Petit Comité que la verdad es que el nuncio hacía todo lo posible por mantener la colaboración Iglesia-Estado, ¿no? Pese a las circunstancias tan adversas. Hay una cuestión también que la ha señalado José Luis antes, y es que el Papa hizo siempre hincapié en que una cosa era el régimen político y otra cosa era la legislación. La República era el gobierno, el régimen que se habían dado los españoles a sí mismos en base a las circunstancias de ese momento. Y esto, por supuesto, para la Santa Sede no estaba en juego, ¿no? Otra cuestión era la legislación que ésta estaba aprobando. Y aquí es donde el Papa y en general la jerarquía también en la Iglesia en España también pedía su modificación. Particularmente la Constitución, porque el problema que había era que la Constitución había incluido una serie de artículos que claramente discriminaban la fe católica en España, ¿no? Y la moral cristiana. Y desde este planteamiento que hace la Iglesia es como se puede entender después la movilización de los católicos a partir de 1932, es decir, una vez se ha aprobado la Constitución, para cambiar el estado de cosas, para participar en las elecciones y en las elecciones políticas que se convocaran y modificar esa legislación. Y así es como se va a crear la Confederación Española de Derechas Autónomas, la CEDA, que surge de Acción Nacional, Acción Popular desde abril de 1932, y así es como se explica la movilización de los católicos, ¿no? En una doble vía, además política, como digo, para participar en las elecciones, pero también social y parroquial. No olvidemos lo que decíamos en el programa anterior, que Pío XI es el gran papa de la acción católica. Entonces él hace mucho hincapié en que se creen una red de grupos de acción católica femenina, masculina, de las juventudes, para vertebrar el catolicismo a nivel social en España, ¿no? Era un poco copiar el modelo que se estaba produciendo en Italia unos años antes, ¿no? En España era más que urgente hacerlo. Pues con este resumen del contexto español en el momento en que se publicó la encíclica Dilectissima Nobis, dejamos a nuestros oyentes con un pequeño espacio para la reflexión. No sin antes adelantar que en la próxima sección de Historia de la Doctrina Social hablaremos del pontificado del cardenal Eugenio Pacelli, sucesor de Achille Ratti, que escogió el nombre de Pío XII y que duraría entre 1939 y 1958. Gracias a José Luis y a Jesús Cogollos, profesores de Doctrina Social de la Iglesia, por ayudarnos a desgranar la doctrina social de la Iglesia en nuestro mundo un día más. En unos minutos comenzaremos con la segunda parte de Todo lo puedo en aquel que me conforta.
que me cubra el silencio en la hora nona, que el velo del templo se rasgue en dos, que entienda el amor que todo lo perdona, que pueda estar junto a tu cruz, Señor. Yo quiero amar como tú me amas, que con tus brazos sepa yo abrazar, que digas sí cada vez que llamas, que no te vuelva a crucificar. Que tu carne ultrajada a mi carne redima, que tu sangre desborde todos los costados, que al que sufre consuele tu corona de espinas, que en el Gólgota limpies todo mi pecado. Yo quiero amar como tú me amas, que con tus brazos sepa yo abrazar, que digas sí cada vez que llamas, que no te vuelva a crucificar, que mire con fervor al que traspasaron, que nunca reniegue del árbol de la cruz, que calce las sandalias de los que te amaron, que antes del túnel presienta tu luz. Yo quiero amar como tú me amas, que con tus brazos sepa yo abrazar, que digas sí cada vez que llamas, que no te vuelva a crucificar. Ya estamos de vuelta en la segunda parte de Todo lo puedo en aquel que me conforta, el programa de la Asociación Católica de Propagandistas y el Instituto CEU de Humanidades Ángela Ayala. Antes de la pausa, nuestros oyentes han podido escuchar a Jesús Cogollos y José Luis Martín de Miguel conversar sobre la encíclica de Pío XI que dedicó a España los primeros años de la Segunda República, la Dilectissima Nobis. Y ahora contamos con José María Larrú, profesor de Desarrollo Económico y Doctrina Social de la Iglesia en la Facultad de Económicas de la Universidad CEU San Pablo de Madrid, que viene a hablarnos hoy de pobreza, exclusión social, desarrollo humano integral, entre otras muchas cosas. Buenas tardes. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Para comenzar, me gustaría preguntarte y que le contases a nuestros oyentes ¿cómo definirías tú la base antropológica de la doctrina social de la Iglesia? ¿Y por qué esta puede resultar esencial para entenderla como una visión relacional del ser humano? Pues es una pregunta muy, muy interesante, porque creo que es lo nuclear de la propia doctrina social de la Iglesia, lo que más la puede diferenciar y en lo que ojalá pudiéramos estar más de acuerdo. La antropología de la doctrina social de la Iglesia surge de un convencimiento muy profundo en la dignidad del ser humano. Fruto de los relatos que tenemos del Génesis, lo expresamos en forma de que todo ser humano es imagen y semejanza de Dios. Pero eso tiene una derivada, tiene consecuencias, y es que el ser humano solo se despliega óptimamente cuando entra en relación. Cuando entra en 4 tipos de relaciones, diría. La primera sería la relación más trascendente, ¿no? La relación con Dios,
Adán es el interlocutor primero que tiene Yahvé, que tiene Dios. Y además Adán tiene que ser capaz de relacionarse consigo mismo, que sería la segunda relación, ¿no? Estar en armonía con uno mismo, estar en paz, saber el lugar que ocupa, ¿no?, ante Dios, tener un autoconcepto sano, ¿no?, de ser alguien único e irrepetible en la creación, no va a haber otro como él. La tercera relación sería la relación con los demás, ¿no?, esa relación horizontal que la antropología cristiana es muy clara. Los demás son hermanos en el Señor. Si nosotros somos hijos de Dios, los demás son hermanos y por tanto debemos comportarnos para construir entre todos una fraternidad universal, ¿no?, el Fratelli Tutti que enunció en su encíclica el Papa Francisco. Y la cuarta relación pues sería la relación con la creación, con la naturaleza, ¿no?, con el planeta. Ocupamos un lugar destacado en la creación. En el Génesis se nos dice que el ser humano tiene la capacidad de nombrar a las criaturas y lo que también es sorprendente, Yahvé lo acepta el nombre que le va dando a las criaturas. Toda la creación es bendecida por Dios y hay un encargo explícito al ser humano de ser el custodio de la creación, ¿no? Luego el ser humano se desarrolla de manera integral, de manera completa, cuando aprende y se relaciona de manera armónica en estos cuatro campos, con Dios, consigo mismo, con los demás y con el planeta. Cuando hablamos de estas cuatro relaciones, con Dios, con uno mismo, con los demás y con el planeta, vuelvo a poner el punto sobre ahí. ¿Qué aporta esta visión sobre las concepciones más individualistas que vemos hoy en el mundo? Claro, es decir, descentrada de uno mismo, no absolutista, no de un ser humano cerrado y diríamos egoísta, sino una persona que se despliega y se construye a través de las relaciones con los demás, a través de darse uno mismo, pues en las relaciones en la sociedad, claramente, en saber respetar los bienes naturales, en hacerlos crecer, en cuidar la creación, no contaminar, en cuidarse la vida interior también, ¿no?, tener su propio mecanismo de autorregulación para tener su bienestar, no en el sentido de estar cómodo, ¿no?, sino de estar construyéndose él como una persona integral, ¿no? Y claro, en la relación con Dios inmediatamente estamos saliendo de nosotros mismos, estamos reconociendo que hay una trascendencia de la cual provenimos y que nos invita a mantener una relación activa de amor con Él. No creemos solo con la cabeza, sino que creemos en una adhesión del corazón que implica relación, ¿no?, activa con Dios, es decir, tener una vida espiritual. Hablando justamente del amor, la doctrina social de la Iglesia lo sitúa como don recibido y entregado en el centro de esta vida social. ¿Qué implicaciones reales tiene esto en la forma de entender la economía y la organización social? Pues tiene implicaciones inmediatas, ¿no? Primero porque en el amor vivimos un proceso, ¿no? El proceso comienza sintiéndonos nosotros como alguien que recibe el ser, ¿no? El Evangelio comienza con una buena noticia, ¿no? Tú eres valioso, tú eres amado, tú eres alguien agraciado, ¿no? Se te ha dado el don de la vida. Y esa vida tú la tienes que desplegar. Lo puedes hacer, por tanto, en libertad. Entonces el amor siempre exige libertad, no se puede imponer, es una condición. Eso Dios nos crea libres para que podamos recoger o rechazar, ¿no?, esa oferta de amor eterno con Él. Por tanto, tendría una consecuencia inmediata que es practicar el agradecimiento. Si yo me reconozco amado, ¿vale?, me reconozco agraciado, en mí surgirá la responsabilidad de ser alguien agradecido.
Y el tercer momento sería el momento activo, ¿no? Yo tengo que poner en práctica, buscando activamente ese bien para el otro, que es como se define el amor, ¿no? Hay que no solo entonces recibir, sino recogerlo libre y responsablemente y reflejarlo, ¿no? Vivir comprometidos, construyendo pues, relaciones de amor en la sociedad, en la Iglesia, para construir entre todos el reino de Dios. Y entrando ya en el tema de la pobreza, ¿por qué es importante distinguir entre los diferentes tipos de pobreza en lugar de tratarla como un fenómeno uniforme? Pues porque pobreza es un término polisémico, tiene muchos significados y siempre hace relación también a un término relativo, ¿no? La pobreza es relacional. Distinguiría hasta 4 tipos distintos de pobreza, ¿no? La primera, que quizás se ha reflexionado bastante menos, es la pobreza divina o la pobreza kenótica, le llamaría así. Es la pobreza que acontece en Jesucristo, ¿no? Hijo de Dios, al encarnarse, ¿no? Jesucristo se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza, dice la segunda carta a los Corintios, ¿no? Dios no necesitaba crear, no necesitaba crearnos libres, no necesitaba asumir el riesgo del pecado para después redimirnos, ¿no? Pero quiso que fuera así. Quiso asumir ese riesgo que tiene el amor de la libertad, ¿no? Y entonces él, de alguna manera, hablando así, se empobrece al encarnarse, ¿no? Se hace un ser humano. En Jesucristo se dan las dos naturalezas sin confusión, ¿no? En perfecta fusión, es verdadero Dios y verdadero hombre. El tercer sentido de la pobreza sería el que quizá manejamos con más soltura en nuestro lenguaje ordinario, es la miseria, es la falta de acceso a los bienes más necesarios para poder vivir una vida digna, para poder sobrevivir en el caso del agua y los alimentos, pero también para poder acceder a vestido, a un techo, ¿no? Una vivienda con dignidad, a una sanidad, a educación, a todos esos bienes materiales, pero también intelectuales y psicológicos, ¿no? Relacionales y morales, que nos hacen tener una vida plena, una vida verdaderamente humana, ¿no? Es verdad que esa la solemos medir y estudiar más en los países menos avanzados, ¿no? Los que tienen menos necesarios, pero en nuestra sociedad hablamos de pobreza relativa, ¿no? Relativa porque lo que hacemos es medirla en función, en la Unión Europea, del 60% del ingreso de la mediana que haya en ese país, ¿no? Tiene una dimensión bastante interesante, ¿no? Y es que nos pone en relación unos con otros, ¿no? En función de lo que gane la mediana, ¿no? El 50% de la sociedad, ¿no? Pues si carecemos muchísimo, si hay mucha diferencia con respecto a eso, en nuestra sociedad le decimos que eso es vivir en riesgo de pobreza, ¿no? Hablamos más así, ¿no? Y luego estaría la pobreza multidimensional, que no se focaliza únicamente en el dinero, no es una cuestión exclusivamente de dinero, ¿no? El pobre no es el que solo no tiene dinero, sino el que le falta unas condiciones de vida en la que a través de pues una suficiente autoestima, una capacidad de razonar, ¿no? Porque está habiendo una investigación bastante interesante de cómo en las situaciones de pobreza la gente razona peor, ¿no? Tiende a tomar peores decisiones que cuando no las tiene. Habría una pobreza moral, una pobreza, digamos, intelectual, no tener un sentido de lo que es bueno o de lo que es malo en la sociedad, eso también es una pobreza. En España tenemos muchísima gente pobre porque vive sola, una soledad indeseada, ¿no? Entonces hay falta de relación con alguien, al que decir te quiero o al que agradecerle algo, ¿no? Toda esta pobreza multidimensional nos invita a reconocer que
la lucha contra la pobreza es cuestión de todos, no es una cuestión solo del Estado o del Gobierno que a través del aumento de transferencias haga llegar más dinero a los que tienen menos dinero, sino que yo puedo estar construyendo relaciones que eviten la pobreza dentro de la familia, ¿no? Dentro de las personas, pues los que suelen estar más abandonados, ¿no? A lo mejor los niños más pequeños, los abuelos, ¿no? Las personas mayores, ¿no? Hay una pobreza moral, hay mucha gente que no tiene claro que cosas que son males en sí mismas, que para algunos nos pueden parecer evidentes, pues tiene dudas y no lo ve. Pues en el diálogo fraterno poder compartir nuestro punto de vista o nuestra elección moral para decirle, yo creo que eso es un mal en sí. Estoy pensando en casi todos los tipos de violencia, pues estarían generando alguna consecuencia de pobreza. Me gustaría que ahondásemos un poco más, si es posible, en explicar las diferencias entre la llamada pobreza divina y la pobreza evangélica y qué valor tienen cada una dentro de la tradición. Pues la pobreza divina es exclusivamente de Dios, ¿verdad? Dios es quien tiene la iniciativa de crear, un Dios trinitario que vive en una relación pura de amor, ¿no? Solamente entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo único que hay es un continuo, ¿no? Como si fuera una central nuclear de fusión, ¿no? Que nunca se va a acabar, pero que en vez de uranio solo tiene puro amor, ¿no? Y esa iniciativa de... Hay una expresión que me gusta mucho en teología, ¿no? Al crear, como que Dios parece que se aparta para que haya algo que no es Dios, que no es Trinidad, que es la creación, ¿no? Y que luego decida encarnarse, ¿no? en nuestro universo y dentro de nuestro universo en nuestro planeta y en un momento histórico concreto, ¿no? Pues toda esa actividad, ¿no? Podríamos decirlo así, frente a una idea del Dios perfecto, ¿no? Que no tiene, que no le falta nada, no es cercana a la imagen cristiana, ¿no? No diríamos que a Dios le falta algo, pero Dios quiso vivir una relación de amor con la naturaleza y especialmente con el ser humano, ¿no? Por tanto, esa pobreza divina solo la puede experimentar o practicar Dios, ¿no? Pero la pobreza evangélica nos invita a imitar, ¿no? Esa pobreza divina, ¿no? San Francisco de Asís lo vio claramente, ¿no? Hay una pobreza que me acerca mucho a Jesucristo pobre y humillado, ¿no? Todos los demás podemos vivirla así. Los religiosos hacen voto de pobreza no para tener menos porque tener algunas cosas sea malo, sino porque si se apegan a otra cosa, pues van a seguir menos de cerca a Jesucristo pobre y humilde, ¿no? Y todos los laicos, todas las personas creyentes, tenemos que estar vigilantes sobre cómo estamos administrando los bienes que tenemos, ¿no? Somos muy responsables de transformar nuestra sociedad para que a todo el mundo llegue lo necesario y nosotros deberíamos estar permanentemente alerta porque se nos tiende a pegar bastante lo superfluo. Toda la razón. Hoy se habla también de pobreza relativa, que lo comentabas antes. ¿Qué añade esta mirada más amplia a la comprensión de los grandes problemas de nuestras sociedades? Pues yo creo que la pobreza relativa nos abre a la multidimensionalidad, ¿no? A que es una cuestión relacional. El Papa León XIV tiene una expresión muy bella en la encíclica, en la exhortación apostólica Dilexite, ¿no? Él dice que los pobres no son meros objeto de compasión, sino maestros del Evangelio, que no se trata de llevarles a Dios, sino de encontrarlo entre ellos. Es decir, que todas las prácticas que podemos hacer como cristianos en la lucha contra la pobreza tienen que tener un estilo en el que nosotros podamos servir a los pobres no como un gesto desde arriba hacia abajo, desde el que tiene hacia el que no tiene, sino como un encuentro entre iguales, ¿no? Y que tenemos que tener un compromiso cada vez más firme para resolver las causas estructurales de la pobreza, ¿no? Si no tuviéramos una concepción relacional de la pobreza, pues bajo una mirada muy economicista, tenderíamos a resolver el problema enfocándonos únicamente en el ingreso.
eres pobre porque te falta dinero, y entonces no preguntamos por qué le falta dinero. A lo mejor prejuzgamos que no tiene dinero porque es un vago, porque no quiere trabajar. Porque antes se decía, si eres pobre es porque no tienes trabajo. Ahora ya sabemos, en nuestra pobreza relativa, que el 10% en España de los que económicamente se consideran pobres o en riesgo de pobreza, trabaja, está ocupado, tiene un trabajo. Lo que pasa es que no le alcanza porque no tiene el tiempo suficiente, porque el salario es muy bajo, o porque es un trabajo muy precario que no es suficiente para poder vivir. Probablemente esa persona no quiere trabajar solamente en eso y esas pocas horas, ¿no? Quisiera poder desplegarse más, aunque trabaje, sigue siendo una persona pobre, ¿no? Y a la luz de todo esto, ¿cuáles dirías que son las causas más profundas de la pobreza? No son solo económicas, como nos acabas de indicar, pero son también relacionales, culturales, espirituales. Sí, mira, volviendo a la misma exhortación de León XIV, dice en Dilexite que hay que recordar que la opción preferencial por los pobres, que es tan rica, que viene ya desde Juan Pablo II, en la encíclica Solicitudo Rei Socialis, debe presidir una verdadera preocupación por la persona. Es decir, lo más importante es poner en el centro a la persona, partir de buscar activamente cuál es su bien, no la idea preconcebida que tengamos nosotros, valorar al pobre en su bondad propia, en su forma de ser, con su cultura y con su modo de vivir la fe, ¿no? Dice en el número 111. Me parece espectacular, me parece precioso, ¿no? Es decir, volvemos al comienzo, es que la diferencia cristiana es tener una concepción de la persona relacional, ¿no? Un concepto de la dignidad que es trascendente, que es imagen y semejanza de Dios, ¿no? Y eso tiene pues consecuencias en todos los planos de la propia persona, no solo en el material, sino en el intelectual, ¿no? Falta de acceso a la cultura, en el plano moral, no saber distinguir lo que está bien o lo que está mal, y en el plano trascendental, ¿no? Pues no tener capacidad, ser ignorante de que Dios existe, de que Dios le ama, ¿no? De que Jesús se encarnó, ¿no? como Dios concreto, y tener un modelo al que seguir. Todas esas son dimensiones de pobreza que comprometen nuestra acción. Qué interesante. Y pasando al ámbito empresarial, ¿pueden las empresas ser verdaderos agentes de lucha contra esta pobreza o quizás su lógica interna lo dificulta? Me parece súper interesante porque, primero hay que distinguir que hay muchos tipos de empresas, porque quizá lo primero que nos viene a la cabeza son grandes empresas multinacionales bajo la forma jurídica de sociedad anónima que han recaudado muchos ahorros, ¿no?, de la gente que invierte en ellas, únicamente esperando obtener el máximo beneficio, ¿no?, el dividendo que pueda tener. Bueno, pero detrás de eso hay también una creación de puestos de trabajo, hay una innovación, que eso puede generar externalidades positivas, ¿no? Lo llamamos los economistas beneficios para los demás, ¿no? Hay muchas innovaciones que hoy están en nuestros hogares que han procedido de grandes empresas. En nuestra casa no habría microondas si no fuera gracias a la investigación que se hizo en el programa espacial para poder calentar los alimentos cuando los astronautas van al espacio, ¿no? O sea, no prejuzgar que estas empresas todas son malévolas y que obtener un beneficio es una cuestión mala. Claro que obtener un beneficio independientemente de las formas en que se ha obtenido puede llevar a muy malas prácticas, ¿no? Es decir, indudablemente hay empresas que sacan de la pobreza a personas gracias a que les ofrecen puestos de trabajo, y hay empresas que generan pobreza porque no cuidan el medio ambiente, porque no generan sueldos y salarios justos, ¿no?, porque discriminan, ¿no?, en su propia actividad.
Bueno, pero es que además hay muchísimas empresas en España, por ejemplo, las sociedades anónimas no llegan al 1%, ¿no? Hablamos del IBEX 35, pero solo son 35. La inmensa mayoría de las empresas en España son pequeñas o muy pequeñas, incluso hay muchos negocios que son solamente individuales, ¿no? Es decir, que su proyecto de vida es llegar a fin de mes, ganarse la vida, poder prestar un servicio a la gente que lo demande, ¿no? Desde un café y una cerveza o un alojamiento en la hostelería. Y hay además figuras de empresas que no tienen ánimo de lucro. Hay cooperativas, hay empresas de inserción. No es que tengan ánimo de pérdidas, ¿no? Tienen que competir, tienen que hacer bien su trabajo, tienen que sobrevivir. Pero, por ejemplo, en una empresa de inserción, el centro está en lograr que la gente que entra procedente de un ámbito de exclusión social, gracias al aprendizaje que tiene mientras está en la empresa, cuando sale pueda estar insertada plenamente en la sociedad, gracias a sus habilidades, a su responsabilidad, ¿no? A que ha aprendido a trabajar, y entonces la inmensa mayoría de las personas nos sentimos incluidos en la sociedad todavía gracias al trabajo. Una de las grandes preguntas que tenemos en la investigación sobre la exclusión social es cómo hacer que las personas se sientan incluidas aunque no tengan trabajo. Todos los jubilados, todas las personas en soledad, ¿no? Incluso todos los jóvenes o los inactivos, ¿no? Discapacitados, que hay quien quiere trabajar y hay quien no puede, ¿no? Con lo cual, en la empresa tenemos el fruto o la palanca quizá más potente para poder reducir la pobreza, ¿no? Generando puestos de trabajo, generando producción social siempre que sea responsable, ¿no? Y esté sometida a los criterios éticos, ¿no? Y también podemos generar de una manera indirecta pues muchísimas fuentes de sufrimiento y de pobreza. Me gustaría añadir una última pregunta ya para terminar. Y esta es si es posible que una empresa se rija por los principios de la doctrina social sin renunciar a la rentabilidad, como decías, sin ánimo de pérdidas, o existe una tensión inevitable entre el beneficio económico y el bien común. No, yo creo que no existe. A ver, el bien común es el conjunto de condiciones de vida que les permite a las asociaciones, incluidas las empresas, y a cada uno de sus miembros poder vivir de una manera más plena y perfecta su propia vocación. Con lo cual, en la empresa se pueden dar esas situaciones de, gracias a esa empresa, yo crezco en mis relaciones extrínsecas, en las intrínsecas y en las trascendentales. Me explico. Hay una relación extrínseca cuando, gracias al trabajo que yo tengo, obtengo una remuneración, ¿no? Un salario que me ayuda a cubrir mis necesidades, ¿no? Es un contrato, ¿no? Yo me comprometo a venir a trabajar, tú te comprometes a final de mes pagarme. Y nos limitamos ahí, ¿no? Digamos, nos hacemos mutuamente un favor, seguimos en un entorno bastante utilitarista, un nivel de amor muy de dádiva. Pero también tenemos en la empresa unas relaciones intrínsecas muy importantes, porque yo no solo quiero ir a trabajar para cobrar, es que también me gusta que haya un buen ambiente en mi trabajo, que yo me pueda realizar en mi trabajo, que cuando me levante tenga ganas de ir a trabajar, porque ahí encuentro relaciones sociales que me hacen crecer, porque me dicen que este médico es muy bueno para esta enfermedad que tiene mi mujer o mis hijos, que vea esta película o que lea este libro. Es decir, ¿por qué la gente cuando sale de trabajar a veces se va al bar y sigue entrando en relación? Eso no lo exige el contrato, es porque encuentra esas motivaciones intrínsecas que les hacen crecer. Porque hay personas que, sin que sea necesario, le cambian el turno de trabajo uno a otro, ¿no? Nos hacemos mutuamente favores. Pero incluso, esto ya es menos frecuente, podemos llegar a un nivel de amor trascendente, ¿no? Que es cuando yo busco exclusivamente el bien de la otra persona por ser ella un hermano mío, ¿no? Por ser un hijo de Dios. Es decir, por ejemplo, si yo encuentro una persona que ha estado dando tumbos en la vida, no se aclaraba, no tenía mucho nivel de estudios, pero que de repente llega y dice, yo quiero, como proyecto de vida, abrir un restaurante. Y yo le puedo decir, bueno, pues tengo un nivel de relación, si queremos, intrínseca.
te doy un préstamo para que tú me invites y yo gozar, ¿no?, el día que tengas el restaurante de esa rica comida, ¿no? Claro, pero yo estoy buscando algo a cambio. Es distinto si yo le digo, te voy a donar de mis ahorros para que tú abras ese restaurante, porque tú necesitas en este momento, porque has encontrado ese proyecto de vida, tener ese negocio para poder desplegar, ¿no?, con todo tu florecimiento lo que es tu propia dignidad. Y lo hago solamente por eso, ¿no? Ahí estaría en un nivel de amor ya trascendente, plenamente cristiano. Pues con este mensaje despedimos el programa de hoy. Gracias a Jesús Cogollos y José Luis Martín de Miguel por desgranarnos la encíclica Dilectissima Nobis y a José María Larrú por hablarnos de doctrina social de la Iglesia, las causas y los tipos de pobreza y economía y empresas. Gracias también a vosotros, queridos oyentes, por estar ahí una semana más. También gracias a quien hace esto posible, la Asociación Católica de Propagandistas y el Instituto CEU de Humanidades Ángela Ayala. Si os ha gustado el programa, podéis volver a escucharlo en la web de radiomaria.es, en el apartado de podcast, pidiendo el programa en pedidosdeprogramas@radiomaria.es o en nuestro teléfono 91 822 8010. También podéis poneros en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, mandando una carta al programa Todo lo puedo en aquel que me conforta a Radio María, Paseo de Lanceros número 2, 28024 de Madrid, o a través de nuestro correo electrónico doctrinasocial@radiomaria.es. Un fuerte abrazo de Clara González. Todo lo puedo en aquel que me conforta. La doctrina social de la Iglesia en nuestro mundo. Un programa del Instituto CEU de Humanidades Ángela Ayala y la Asociación Católica de Propagandistas.